Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Momentos de Tecnología y en esta ocasión en nuestro segundo video de una serie de videos del UDM Pro Unified Dream Machine Pro, una unidad que nos ha provisto Ubiquiti Networks Latinoamérica para su evaluación y poder llevarles a ustedes esta experiencia utilizando esta máquina que combina una cantidad de cosas bien bonitas de la tecnología como es la convergencia. Aquí vemos una máquina que consume 17.9 vatios ya con disco duro instalado y que nos provee apenas un poco más de los 7.5 vatios o 6.9 que en reposo nos da el Unified Switch. Hacíamos la salvedad de que esto es lo que hace el UDM Pro, que es integrar. Hoy nos vamos a dedicar a lo que hace esta funcionalidad del controlador de red. En primera instancia lo que hemos hecho es estresar un poquito la CPU a través del uso masivo de aplicaciones y de descargas. Recordemos que estamos haciendo DPI, estamos haciendo Thread Management, estamos haciendo varias cosas que hacen que la CPU se cargue muchísimo más. ¿Cómo la he logrado cargar bastante? Primero, descargando desde varias máquinas en mi red videos en alta resolución, visitando sitios web que descargan publicidad de varios sitios a su vez. Y lo otro que estamos haciendo es haciendo unas descargas por BitTorrent. Bien, vamos a hacer un tour por las opciones que tiene el Dream Machine Pro. Vamos a ver cada una de las características. Hay personas que esto ya lo han hecho, que ya lo han experimentado. Este video no es para esas personas. Este video es para esas personas que quieren ver, bueno, ¿qué recibo yo en un UDM Pro? Es decir, ¿qué ventajas tengo yo con tener un UDM Pro en vez de tener, por ejemplo, un USG o tener un Cloud Controller Plus o tener un dispositivo destinado para tal fin, por ejemplo el EdgeMax Router, que también es de Ubiquiti y es un dispositivo bastante económico de un excelente desempeño? Entonces, digamos que eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos y lo que pretendemos hacer es lograr responder estas preguntas en un video realmente corto, porque si nosotros fuéramos a mirar todas las características y todas las posibilidades que tenemos con este dispositivo, duraríamos varias horas de seguro. Bien, entonces estamos en el dashboard. En el dashboard nosotros tenemos como la información local de la red. Estamos haciéndolo acá en una red pequeña. Ustedes ya han visto algunos de nuestros videos en los que hemos sacado bastantes clientes conectados al tiempo y que se manejan a través de un controlador basado en Windows, como eventualmente este estaba anteriormente. Ya vimos en nuestro video pasado cómo podíamos no solamente instalar de una vez nuestro UDM Pro, sino que de una vez podíamos pasar a tener todo migrado a ese nuevo dispositivo sin que tuviéramos que hacer un gran cambio. Aquí lo vemos nosotros y lo tenemos en un 22-21%. Ya vimos ahorita cuáles son los consumos de energía de este dispositivo. En este momento, en este preciso instante, está consumiendo 18.6 watts de potencia. Aquí vemos en las estadísticas, estas estadísticas me las está desplegando gracias a que tenemos el Deep Packet Inspection habilitado. Como vamos a ver, mejor dicho, en algunos momentos, dónde se habilita el Deep Packet Inspection, de dónde vamos a poder nosotros filtrar las personas que están entrando, por ejemplo, a Instagram. Cómo podemos nosotros saber qué se está haciendo, si se está descargando a través de un P2P en nuestra red y cuánto tráfico se está destinando para tal fin, cuánto es web, cuánto es mensajería instantánea. Bueno, yo les pongo aquí un poquito en contexto. Esta es una máquina que lleva prendida 3 días y de estos 3 días he sometido a tests durante periodos de más o menos 1 a 2 horas en cada uno de estos 3 días de prueba después de haber transferido el controlador a este dispositivo. Luego, esta información que ustedes ven acá no es en absoluto lo que ustedes van a ver en un entorno real. Como veíamos en nuestros videos pasados de Unify con más de 800 usuarios, pues nosotros aquí comenzamos a hablar, en vez de gigabytes, comenzamos a hablar en términos de terabytes consumidos en la última semana. Y esto nos da un poquito la dimensión de lo que nosotros podemos llegar a ver. Sin embargo, este es un muy buen resumen. Esto que nosotros estamos viendo acá es lo que ustedes van a estar viendo finalmente en sus redes, bien sea con 20 usuarios, con 100 usuarios, con 200 usuarios, que este dispositivo bien los puede manejar,
o con 500 o 800 usuarios, que también se puede. Recordemos que el Deep Packet Inspection es como el más alto nivel al cual podemos nosotros estar analizando el interior del tráfico de una red. Es donde vamos nosotros a poder hacer generar este tipo de estadísticas y poder analizar hasta qué punto mi red está siendo utilizada de la manera que yo quiero, o debo restringir al tráfico hacia alguno de estos lugares. Luego pasamos a nuestro mapa. Aquí nosotros podemos manejar un mapa de la red, bien sea en forma de topología como lo vemos acá, es decir, qué está detrás de qué y cómo están configurados nuestros switches, si están en cascada, en cuál puerto se encuentran, qué está conectado a ese dispositivo y cuántos clientes tiene, por ejemplo, uno de los aparatos que yo tenga en mi red. Aquí nosotros vemos conectados los celulares, las cámaras de prueba que tenemos aquí en nuestra red, en fin, un montón de cosas que nos permite a nosotros tener un insight muy interesante de nuestra red. Aquí también podemos hacer algo muy interesante para los que no han experimentado los controladores de UniFi, es que podemos hacer una topología de red de acuerdo a un mapa que nosotros tengamos de las instalaciones donde se van a configurar estos aparatos. Por ejemplo, podemos añadir un nuevo floor plan, o sea, un plano. Lo ponemos acá y vamos a hacer como una localización de los dispositivos. Yo quiero, no, es que este está en esta parte, este mesh está en la parte del patio. Recuerden que aquí yo le tengo activado, por ejemplo, algo que es bastante interesante, que es cuál es el alcance del dispositivo de acuerdo a lo que estamos haciendo. Aquí lo podemos poner en heatmap, que me muestra prácticamente en tiempo real cómo se está comportando el access point o los clientes. Ahorita lo vamos a ver detalladamente. En la lista de dispositivos tenemos un acceso a esto y dónde están los dispositivos importantes de red que yo tengo aquí. Recordemos que yo tengo acá una red muchísimo más pequeña de lo que ustedes van a observar en momentos ya que lo tengamos en un ambiente empresarial. Podemos poner paredes, entonces él nos hace el cálculo de la atenuación, sabe si es una pared de hormigón, si es una pared de ladrillo, si es una pared de drywall. En fin, es bastante interesante esta herramienta y aquí es donde lo podemos hacer. La siguiente parte del controlador, recuerden que estamos viendo el controlador que viene incorporado con el UDM Pro. Es un controlador un poco más avanzado, tiene un poquito más de... Hay unas opciones que ustedes van a ver ocultas o simplemente ausentes, y van a ver algunas otras cosas adicionales al que ustedes puedan tener en Windows. Aquí nos muestra los dispositivos. En esta red, por ejemplo, tan solo tengo 4 dispositivos. Más adelante vamos a llevar este robusto sistema, lo vamos a llevar a una práctica de muchísimos más usuarios, en el cual vamos a verlo realmente estresado, porque como les decía, es difícil ponerlo a este nivel de uso de CPU como ustedes lo ven acá. En este momento tenemos centenares de conexiones porque estamos utilizando conexión de torrent. Recuerden que una conexión de torrent puede generar, una sola conexión de torrent puede generar conexiones a su vez con centenares de clientes, que también es un riesgo de seguridad, y ahorita lo vamos a ver con el Threat Management que trae el UDM incorporado. Con solo hacer clic sobre cada uno de ellos nos va a desplegar al lado derecho información de esa máquina a la cual nosotros le acabamos de hacer clic. Algunas personas están acostumbradas a verlo de esta manera, es decir, que corre las columnas hacia el lado izquierdo y nos permite a nosotros ver siempre, o la metodología que ahora es defecto, que simplemente se pone encima de la pantalla, que en mi opinión es un poquito más invasiva y no me gusta tanto. Me gusta que estas columnas automáticamente se autorregulen en la manera que uno pone acá. Es muy importante, las personas que tienen muchísimos usuarios en la red van a querer saber y tener un monitoreo en tiempo real de cuál de los dispositivos o access points, como lo vimos en uno de nuestros primeros videos de hace ya un par de años, cuáles de nuestros access points son los más congestionados, porque allí es donde nosotros vamos a querer poner un HD. Allí es donde nosotros vamos a querer de pronto un intermedio, poner un intermedio como un access point AC Pro, que nos soporta sin problema 100, 150 usuarios. Bueno, esto es para cada uno de los dispositivos, y aquí al lado derecho, en la medida en que nosotros vamos haciendo clic sobre cada uno de los dispositivos de la red, nos van a aparecer
un tab de detalles que nos da simplemente como una información, los servicios que están corriendo, cómo están corriendo, cuánto se ha transmitido, algo estadístico, ¿sí? Ese es el primer tab. Nos dice cuáles son las redes que están aquí funcionando y pasamos al segundo, que es donde están los clientes. Muy importante también porque a veces queremos saber, un momentico, este cliente a cuál access point se está colgando. Entonces simplemente escogemos un access point de acá, este que ya estaba abierto, venimos al tab de clientes, lo buscamos y de pronto aquí mismo podemos decir, ah, no, es que este dispositivo es el laptop de gerencia, entonces a ese queremos darle ciertas prioridades, entonces lo renombramos, en vez de Wemo le ponemos algo más descriptivo y nosotros venimos acá a decirle que este aparatico, en las opciones de ese aparato, le podamos aquí renombrar, por ejemplo, por decir algo, gerencia. Y vamos nosotros a tener un control mucho más avanzado de nuestra red. Seguimos adelante y en el tercero de los tabs que se habilitan en el dispositivo está la configuración. Es el que más vamos a recurrir nosotros cuando vamos a estar utilizando. Aquí podemos hacer overrides, aquí podemos poner el nombre del dispositivo, saber qué radio se está utilizando y en qué canal, podemos forzar un canal a utilizar, podemos configurar la potencia de transmisión. Este es importantísimo, esto lo usa uno muchísimo porque a veces uno no quiere que un access point de menor densidad de usuarios se meta en un área en la cual unos dispositivos de mayor densidad de usuarios cubren mucho mejor, es decir, bastante interesante. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cambio y yo le digo que este lo quiero poner en el número 5, entonces le digo que ponga los cambios en una cola de espera. Hago los cambios que necesite y le digo que los aplique en el momento en que yo quiera. Yo le puedo decir aquí aplicar y comienza a aprovisionarse el dispositivo. Aquí lo vemos, provisioning. Este provisioning significa está tomando los cambios. Como esto no involucra al ACE Mesh Pro o al Switch o al Unified Dream Machine, pues no van a hacer el provisionamiento si no lo necesitan. Aquí estamos hablando solamente, por ejemplo, del Access Point principal, que es un AC Pro. Seguimos adelante y encontramos los wireless LANs. Aquí es donde podemos hacer los overrides. Yo quiero que aquí ciertos grupos de usuarios no se conecten porque van pasando haciendo un roaming entre las instalaciones o entre mi campus. Entonces yo digo, no quiero que Wi-Fi 75 esté en este dispositivo, entonces simplemente lo deshabilito en este. Y yo puedo tener todos los demás access points en mi red que tengan ese Wi-Fi 75. Es aquí donde lo hacemos. Servicios, entonces en servicios nosotros tenemos las VLAN que están configuradas, cuál de las redes que yo configuro, como ustedes lo van a ver más adelante, yo las puedo escoger acá. También tengo aquí que cuál es la red. Yo idealmente suelo asignar una IP fija a cada uno de los access points porque me permite también tener otro nivel de control haciéndole ping a un dispositivo que está remotamente localizado. Wireless Uplinks, en el caso, recuerden que esto también lo vimos en otro de nuestros videos y está relacionado con cómo mi dispositivo se conecta, si está de manera inalámbrica, cuál es el access point al cual se va a conectar como cliente, y la administración del dispositivo. Si yo quiero hacerle un custom upgrade de su firmware, quiero reforzar el provisionamiento, quiero deshabilitarlo o quiero olvidarlo. Recordemos que este botón tiene un efecto que restablece los dispositivos a su estado original de fábrica. Después siguen unas herramientas que nosotros tenemos acá, que son herramientas de diagnóstico, de interferencia, de uso del canal. Podemos hacer aquí scans de la red. Es algo que toma un cierto tiempo, pero le da a uno una idea de qué canal, por ejemplo, está sometido a una interferencia mayor que otros. Y finalmente otro tab de estadísticas, pero este sí unas estadísticas un poco más detalladas. Digamos que el primero es informativo y el último es de estadísticas realmente. Esto porque aquí sí nos está dando estadísticas de consumo, de uso, de la experiencia del Wi-Fi, de cuántos paquetes se han perdido. En fin, hay un montón de cosas bastante interesantes que podemos ver en este tab final. Y acá hemos terminado lo que podemos hacer y ver en cada uno de los dispositivos. En el tab aquí lateral dispositivos. Continuando con nuestro tour por el controlador, vamos a pasar a uno de los tabs
muy interesantes, que es cuando tenemos qué clientes tenemos conectados a nuestra red. Esto es particularmente útil cuando tenemos más de 200 o 300 usuarios. Ya lo vimos en algún momento cómo hacer para bloquearlos. Simplemente venimos acá, podemos organizar por la experiencia, sabemos qué dispositivo está teniendo algún inconveniente, de pronto está localizado muy lejos del punto de acceso y necesitamos poner otro. También necesitamos saber, por ejemplo, cuál de los dispositivos está haciendo descargas excesivas, que también lo podemos ver en el tab informativo del Deep Packet Inspection y las estadísticas de red. Sin embargo, aquí podemos tener una idea de qué dispositivo está utilizando mucha descarga o está subiendo también muchísima información. En este caso, por ejemplo, es el mismo cliente que está subiendo y bajando bastante información. Bien, entonces seguimos adelante y vemos también un botón de bloquear. Este es el que yo les decía. Si yo quiero bloquear a este usuario porque está descargando demasiada información, bloqueo acá. Aquí es donde en Insights recordemos que podemos rehabilitar esos usuarios a los que le hemos denegado el acceso a nuestra red y queremos restaurarlos. Pasamos al Threat Management, que es algo fenomenal. Aquí vamos a ver cuáles son las amenazas que ha tenido mi sistema y de dónde han venido dichas amenazas. Veámoslo. El primer día, antes de yo crear conexiones remotas a mi dispositivo, o antes de crear el uso de torrents en mi dispositivo, miren lo que pasa después de 2 días de utilizarlo 2 horas cada día. Entonces, sí hay una incidencia. Tenemos unas estadísticas acá de cuántas veces se ha intentado hacer, bien sea un escaneo de puertos. Hay muchas estadísticas que ustedes van a poder profundizar respecto a esto, qué tipo de clasificación tiene la amenaza que he tenido yo acá. Ustedes aquí ven el Tor, ven por DNS. Es decir, hay un insight bastante interesante que de pronto se está pasando por alto en la red de ustedes y que podemos abordar gracias a tener una herramienta que me esté dando a mí la información. Vamos a ver, por ejemplo, acá el Traffic Log, que es, como su nombre lo dice, es una bitácora donde se está registrando cuáles han sido los movimientos hacia qué IPs, cuál es el país de destino o el país que originó dicha amenaza, y me va a decir también cuál ha sido la severidad de dicha amenaza. El Traffic Log nos da esas estadísticas. Endpoint Scans, aquí es donde les decía también, hay un escaneo. Honeypot, que básicamente consiste en cómo podemos atraer un hacker a que ataque nuestra red en un ambiente controlado y que tenga la sensación de que está haciendo algún daño, y podemos después simplemente analizar las estadísticas de esa amenaza. Vamos a hacer entonces aquí un overview. De nuevo, nos muestra, como ustedes se dan cuenta, acaba de subir este contador, y entre más conexiones tenga yo abiertas y entre más programas que abran conexiones así hacia mi ordenador, pues muchísimo más probabilidades de amenazas voy a tener yo hacia mi sistema. Una reflexión bastante interesante. Pasamos entonces a esta parte inferior, como vemos nosotros aquí en la parte inferior izquierda, donde estamos viendo los eventos del sistema, una configuración de alertas, un chat de soporte con Unify y las configuraciones del sistema. Aquí, por ejemplo, en esta parte inicial donde estamos, que son los eventos, es algo interesantísimo para cuando nosotros tenemos que determinar qué ha sido el error o qué ha pasado en mi red. Es aquí donde nosotros nos dirigimos. También eso me da una idea a mí de qué tanta movilidad tienen mis usuarios dentro de mi campus o dentro de las instalaciones de nuestra empresa. Las alertas, que son de acuerdo a lo que configuramos en el nivel de alertas que vamos a ver más adelante. Y acá es donde nosotros tenemos un acercamiento muy rápido con la gente de Unify. Bien, ahora sí, entrando en las configuraciones del sistema de nuestro Unify Controller, recordemos que estamos viéndolo en un Unify Dream Machine y este es uno de los varios servicios que tendría esta máquina configurado en ella. Y tenemos la posibilidad de ver el menú de esta manera o de la manera antigua clásica. La manera antigua clásica pareciera que tuviera más lógica, pero realmente
es una impresión inicial. Yo les recomiendo que lo dejen en la nueva interfaz. Mientras se acostumbran, pues por supuesto pueden intentarlo con la anterior. Recordemos que aquí tenemos donde crear nuestras redes Wi-Fi. Simplemente creamos la red Wi-Fi con las configuraciones acá, bien sea básica o avanzada, si nosotros tenemos configuraciones empresariales que nos fuerzan a tener unos parámetros distintos, autenticación, radios y demás. Las redes de Wi-Fi que nos permiten a nosotros también controlar el ancho de banda con la que los usuarios ingresan, los horarios de disponibilidad del Wi-Fi y de las configuraciones que nosotros queramos. Wi-Fi AI, que es una nueva funcionalidad de los controladores de red de UniFi, es simplemente la forma en que se determina cuáles son los mejores canales a utilizar. Hotspot 2.0, que vamos a hacer un video próximamente de esto, como les decía. Hotspot 2.0 tiene la opción de crear nuestro hotspot con unas opciones bastante interesantes, distintas a lo que veíamos acá en el hotspot tradicional. Todavía muy válido y todavía bastante interesante para utilizar, porque es el que nos permite a nosotros controlar el acceso a nuestra red, dando un Wi-Fi gratuito, dando vouchers de conexión para que la gente pueda conectarse de manera gratuita en nuestro establecimiento a través de contraseñas temporales o limitadas por tiempo, por velocidad o por respuesta de la red. Entonces, siguiendo aquí en orden, seguimos en general, digamos que cuáles son. Estos son dispositivos que, como tienen incluido el USG, entonces nos van a aparecer todas esas configuraciones de apertura de puertos, de redireccionamiento de puertos, de la IP WAN que tenemos nosotros en nuestro aparato, es decir, donde podemos hacer todo este tipo de cosas. Aquí tenemos habilitado, por ejemplo, el test de velocidad y la frecuencia con la que se hace. Aquí tenemos una conexión bastante limitada realmente en nuestro país. La velocidad todavía es un tema bastante polémico en cuanto a que se ofrecen velocidades entre los 100 y 200 mega todavía, inclusive para las empresas. Las redes WAN, entonces aquí es donde nosotros configuramos desde una sola interfaz de manera unificada las IP que nosotros tenemos configuradas en nuestra red local. En este caso es donde estamos utilizando el WAN 1 de nuestro Dream Machine Pro y podemos cambiar de DHCP a cualquier conectividad que nosotros utilicemos. Entonces aquí estamos utilizando DHCP para la versión 4 de IP. Entonces supongamos que nuestro proveedor de internet nos asigna una IP fija, entonces es aquí donde nosotros pondríamos la IP fija pública, la máscara, el router que corresponda. Y si nosotros también tenemos, como en muchos de los casos los ISP lo proveen, una VLAN para el tema de segmentación de sus redes, es aquí donde lo vamos a configurar y le daríamos aplicar los cambios. Recordemos que este dispositivo, por todas las funcionalidades que ya hemos discutido en el transcurso de este video, es un firewall muy avanzado. Entonces lo más lógico es poner este dispositivo de frente a internet, de frente a la nube. Este es el aparato que nos manejaría a nosotros la seguridad de nuestra empresa, de nuestra casa o de nuestro sitio de trabajo. Seguimos adelante y encontramos aquí en las redes cuáles son las redes locales que nosotros tenemos. En este caso pues tenemos una configuración muy básica de una sola red, una sola VLAN. De hecho no está habilitada la opción de VLAN. No estamos utilizando IPv6, es decir, es el más sencillo de los escenarios. Pero es aquí donde nosotros podemos añadir otra red y podemos darle toda la configuración que nosotros queramos, así como lo estamos viendo en este momento. Siguiendo adelante por nuestro tour a través de la interfaz del UDM Pro, ya vemos que tenemos aquí la posibilidad del hotspot. Le decimos que abandonamos esa página, que lo podemos habilitar, que lo vamos a manejar de tal manera. Como les decía hace unos momentos, los instamos a que esperen, vamos a hacerlo aproximadamente en unos 8 o 15 días, nuestro próximo video relativo al uso del hotspot como parte integral del UDM Pro. Entonces vamos a cancelar en esta
Bueno, tenemos muchas opciones, ¿no? Les doy un sneak peek. Aquí tenemos, por ejemplo, que ya podemos hacer todas estas configuraciones que hasta hace un tiempo relativamente corto no podíamos hacer una personalización de la página de autenticación a la cual los clientes se nos iban a conectar al hotspot. Y aquí tenemos como anidadas las opciones de la seguridad en nuestra red. Tenemos habilitado el Threat Management, que viene por defecto deshabilitado. Tenemos habilitado el Network Scanner, que por defecto viene deshabilitado. Tenemos habilitado el DPI, que también por defecto viene deshabilitado. También tenemos la opción de hacer filtros por DNS y tenemos la opción interesantísima de hacer un filtro por país que nos está haciendo, por ejemplo, como veíamos ahorita, podemos en el Threat Management determinar de dónde están llegando amenazas y podemos bloquearlas rápidamente. Podemos generar una conexión VPN cada vez, afortunadamente, cada vez más. Esto cobra muchísima más validez. Las personas que venimos trabajando con VPNs desde principios de la década de los 2000, pues sabemos lo importante que es esto, sabemos que es una realidad, sabemos que es una necesidad del mundo de mantenerse seguro, pero hoy más que nunca las VPN son un tema de implementación ya a nivel casero, a nivel de todos los usuarios. Entonces este es un tema bastante interesante que tenemos que contemplar como conexión a nuestra residencia inclusive. Y las conexiones VPN activas que estén en ese momento. Además aquí tenemos ya el tema, digamos, de salida a internet, como son las rutas estáticas de las tablas de redireccionamiento IP, que no tenemos ninguna especial configurada. DHCP, que aunque aquí me está diciendo que no tengo opciones de DHCP, está funcionando como un DHCP en este momento el dispositivo. Y acá, cuando tenemos un relay por fuera de nuestra red, cuando tenemos un DHCP que asigna direcciones desde fuera, podemos hacer también ese relevo o redireccionamiento de asignación de direcciones IP. Un Dynamic DNS supremamente útil para los ISP que, como en mi caso, no nos están brindando rápidamente una IP fija. Entonces esta es como la opción a seguir. Multicast DNS, que es algo que también vemos en las opciones del USG, la configuración SIP para las personas que utilizan voz IP, el UPnP, que también por defecto viene deshabilitado, la autenticación Radius, el direccionamiento de puertos, que es supremamente sencillo. Aquí tengo la misma regla que les voy a poner aquí de ejemplo, que es que yo quiero crear un escritorio remoto a mi computador. Entonces le pongo el nombre, lo habilito, le pongo aquí el puerto cuál es el que voy a utilizar, le pongo la IP interna de mi red a la cual el computador de afuera se va a conectar, el puerto y el tipo de protocolo que se va a utilizar. Entonces en este momento ya le digo yo aplicar y va prácticamente a mostrarme lo que yo ya tengo aquí configurado en esta regla ya existente. Forma más fácil de redireccionar puertos, pues no creo que exista. Configurar puertos, configurar perfiles. Entonces aquí podemos configurar perfiles o generar perfiles que podemos asignar a un puerto de mi switch o a un puerto de mi USG. Bien, y entonces vamos a las ya preferencias, que estas últimas opciones que vamos a ver nosotros acá ya son preferencias de tipo, por ejemplo, que yo quiero que el dispositivo sea un poquito más brillante, y vamos a verlo aquí entonces reflejado en la pequeña pantallita. Como ustedes ven, el cambio que yo haga acá es cambio que va a cambiar en la pantalla superior. Y lo mismo si yo quiero que cuánto tiempo dure prendida la pantalla máximo. Entonces en este caso le ponemos, por decir algo, 1800 segundos, que corresponde a media hora. Entonces le decimos aplicar. Bien. La interfaz, entonces aquí es donde nosotros tenemos la opción de poder volver al menú antiguo, configurar cosas como si es una interfaz oscura o clara, si yo quiero que los pop-ups aparezcan en modo overlay, de manera que es un poco más invasivo, o que simplemente lo podamos desplace las columnas hacia la izquierda. Formato, entonces simplemente son formatos de hora,
y en avanzados tenemos todo lo que es relativo a la interfaz gráfica, qué tan rápido se está actualizando y demás. Alertas, entonces yo podría aquí generar las alertas que correspondan, y si yo quiero que hasta me mande email o no, recordemos que una alerta cuando es demasiado frecuente es una alerta que uno va a pasar por alto. Entonces vamos finalizando ya aquí con nuestro video. Terminamos con las configuraciones precisamente para estas alertas. Si vamos a enviarlo por correo electrónico, por qué correo electrónico lo vamos a hacer, cuáles son los datos del servidor, etcétera. Aquí nos da finalmente una opción de localización, donde está localizado este dispositivo, las optimizaciones relativas a la red, autenticación, y aquí la autenticación por Secure Shell, que es la que nos permite a nosotros ir mucho más allá a través de una línea de comandos. Recordemos que para los que nos gusta utilizar PuTTY o cualquier otro cliente de configuración de Secure Socket Shell, entonces vamos simplemente a utilizar la IP, y varias personas nos preguntaban cuál es el nombre de usuario, root. Damos la configuración de la contraseña que teníamos y estamos dentro a través de un Secure Shell. Bueno, esto en el caso de PuTTY para conexión, reinicios remotos es supremamente útil también. Avanzados tenemos otros tipos de logs avanzados del sistema, los updates del dispositivo, muy importante también tenerlos actualizados. Es aquí donde podemos deshabilitar esta opción que les decía yo hace un rato. No me gusta perder el control de las actualizaciones, y cuando se hacen las actualizaciones de firmware yo le deshabilito esta opción que viene habilitada por defecto. Y en general, cuando es que no va el dispositivo a chequear por updates. Aquí finalmente entonces nos muestra algo que vimos en el video pasado, y es cómo podemos nosotros hacer backups de nuestro controlador y qué queremos respaldar, y si lo queremos bajar o si lo queremos restaurar en este controlador. Ya vimos cómo habíamos cogido una red existente, restaurábamos un backup de otro controlador y quedaba inmediatamente nuestro Unified Dream Machine a cargo de esa red. Una configuración avanzada final. Y eso es todo lo que teníamos para ustedes en este video. Les agradecemos muchísimo por haberlo visto, el video más largo que hemos hecho hasta el momento. No nos gusta hacer videos muy largos, pero sabemos que para muchas de las personas que están explorando ahora como la primera opción pasarse a algún dispositivo de UniFi, nuestro consejo sería: no lo duden dos veces. Realmente una interfaz que pone al alcance de todas las personas y no solamente de programadores de interfaces, de algunos vendedores de equipos, las opciones más avanzadas que hay disponibles para firewall, para redireccionamiento de puertos, para control de la red completamente. De nuevo les agradecemos a todos ustedes haber visto este video. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal si les gustó. Tenemos muchísimos videos que con seguridad les van a gustar. Hasta la próxima, y no olviden ver nuestro próximo video del UDM Pro.